Hola a todos, a todas por venir. La verdad que estamos muy contentos. Un poco esta introducción nuestra va a ser un poco para contextualizar esto. Nosotros con Cami llevamos adelante Silencio Dispositivo Sonoro, que es un espacio que se creó en el 2017 en Mar del Plata, en el barrio La Perla, que era una vidriera que tenía unos mini plugs y se podía escuchar música. Bueno, en ese mismo año, cuando nosotros empezamos a gestar el Silencio, es cuando nos cruzamos con Flavio por el barrio, ¿no? Y realmente fue como una... fue muy lindo eso. Y después la vida nos juntó en el jardín de infantes de Almendra y de Máximo. Y Flavio, en ese momento que nosotros estábamos un poco imaginando lo que iba a ser Silencio, cuando ya iba a ser si iba a llevar adelante eso, me acuerdo que pasó por el local, nos vio trabajar para lo que iba a venir, y yo ahora no recuerdo bien porque la memoria falla a veces. Yo no sé si fue ese día o el otro día que Flavio mandó un mensaje que quería presentar el disco tríptico ahí. Lo cual para nosotros fue algo único, ¿no? Que una persona que uno ya lo admiraba, ¿no? Que se ofrezca. Así que bueno, un poco nosotros nació esa amistad, esa admiración, la generosidad de Flavio, ¿no? Y un poco es llegar a este homenaje, que es algo que teníamos con Cami pensado, ¿no? Hacerlo. Queríamos nos interesaba la obra de Flavio, sentíamos que teníamos como una herramienta para mostrarlo. Y cuando surgió la posibilidad de hacer esto en el contexto de Pleamar, nos pareció ideal, que era el lugar donde tenía que suceder. Y un poco era para contarles cómo nosotros llegamos a generar un homenaje a Flavio. Bueno, la obra de Flavio nos parece increíble, nos parece un referente súper importante de la música de Argentina. El que lo conoció, que yo creo que acá hay muchos que lo conocieron, deben saber la persona que era. Ahora, mientras estábamos gestando todo esto, que era este evento, que empezamos a pedir testimonios a amigos, a acercarnos, realmente nos dimos cuenta de la fibra que toca Flavio, aparte de ser la fibra musical, ¿no? Que hay otra cosa ahí, y que creo que esa otra cosa la transmite en su música también. Así que bueno, eso era un poquito yo lo que quería decir. Ahora le dejo a Cami para que diga algunas cositas. Hola, ¿cómo están? Estuvo clarito. No voy a agregar nada más a eso, simplemente agradecerles que salieron de la virtualidad y trasladaron sus cuerpos hasta acá. Eso se valora muchísimo en estos momentos. Quería agradecerles primero a Pleamar por darnos este lugar, por confiar en nosotros, en nuestra curaduría y generar como esta preapertura al festival con una figura como Flavio. Agradecerle a la familia, algunos nos están mirando ahí en vivo, otros están acá presentes, estamos sumamente honrados. A Leo Ferro por la técnica, a los peces que nos dan su casa, esta librería que es preciosa y lo entregan todo. Y me hacen seña de que no se debe ver en el vivo. Ahí está. Bueno, nada. Y bueno, y a todos ustedes, nada, por haber venido acá y a contar sus experiencias. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias. Bienvenidis. Mi nombre es Ernesto Romeo. Yo, junto con Luciana Aldegani, comenzamos la idea de Pleamar, primero con unas actividades vinculadas a lo que tiene que ver con la difusión de la música y el arte sonoro electrónico, electroacústico, en formatos de talleres y demás, luego en beca, luego devino en el Festival Pleamar, que lleva varias ediciones y realmente se fue transformando en algo que no solo creció hacia lo audiovisual, sino hacia las profundidades de las relaciones entre el arte y el ser humano. Y en ese contexto, que es finalmente el que más nos importa, tener un encuentro como este, dedicado a alguien como efectivamente todo el mundo resalta, no solo es una persona
que brilla con muchísimas luces a partir de su arte, más lo hace por su humanidad. Me parece que es como un contexto fantástico para dar como por preiniciado esta nueva edición del festival. Yo me hice músico a partir de escuchar en mi adolescencia ciertos discos de música electrónica a comienzos de los 80, en 1983. Yo no tenía ningún tipo de formación musical y escuchar cierto tipo de música instrumental basada en las sonoridades y las texturas y los ambientes que la electrónica puede producir me significó un cambio muy, muy fuerte que digamos, me indicó un camino a seguir. Y hacia fin de los 80 tuve mi primer sintetizador y armé una especie de proyecto basado en lo que tiene que ver con la música electrónica y electroacústica, que se llama Klaus, que dura hasta el día de hoy. Y en ese contexto, fin de los 80, la música electrónica no era algo que fuese plenamente identificable. Existían muchas ideas de a lo que se podía referir con música electrónica, una idea más traída de la década del 50 y del 60, de la música electrónica, llamémosla originaria, que estaba más vinculado con ciertas ramas del arte contemporáneo que exploraban formas de hacer arte sonoro que se desprendieran de las ideas melódicas, rítmicas y armónicas de la música occidental, digamos, del siglo XIX para atrás. También ya existía esa música electrónica que yo conocí, más producida por gente que viene de la cultura rock en la década del 70 y comienzos de los 80, ya sean The Vangelis o Sgt. Dream o Kraftwerk o Jean-Michel Jarre o no sé, Isao Tomita. Una música electrónica que empieza a abrazar como una hibridez. Y para el momento en que yo me empiezo, digamos, a relacionar con eso, se le llamaba más que nada música electrónica a lo que hoy denominaríamos, no sé, medio tecnopop o algo así. Los 80 le llamaban más que nada a la música de Depeche Mode, etcétera, etcétera. Y en Argentina no existía nada ni parecido a una escena, por decirlo de alguna forma. Y si bien estaba comenzando a hacerse más evidente que empezaba a aparecer una nueva, una especie de nueva vuelta de tuerca a lo que tiene que ver con el DJing y lo que significaba el acto de pasar música, tampoco estaba tan instaurada, digamos, como esa cultura dentro de lo que, en el mundo entero, pero particularmente en Argentina, digamos, como que no era la figura del DJ algo que la gente lo asociara mucho más allá de una persona que pasa música. Estoy comentando un poco este contexto porque somos más o menos contemporáneos con Flavio, más o menos de la misma edad y demás. Y los 90, comienzos de los 90, vieron en Argentina el brotar de una incipiente escena electrónica, y ese es el contexto en el que yo lo conocí. Y esa incipiente escena electrónica se nutrió de muchos de estos elementos que voy contando, que tienen que ver con la fusión de distintas emotividades que pueden contenerse dentro de lo que la estética electrónica permite, que es algo muy particular o muy diferente al hacer música con instrumentos convencionales, pero que puede dialogar tanto con el formato canción como con el formato de música instrumental, que de alguna manera podamos relacionar con ciertas cosas que pueden venir de la música clásica o demás, pero también con mucho legado de la improvisación y de la composición en tiempo real, que es algo que en la música clásica nunca estuvo presente, digamos, se fue diluyendo después del periodo barroco. También vinculado a cierta tendencia academicista respecto al tratamiento del arte contemporáneo, y todo esto cruzado por la cultura rock da como resultado que
una nueva visión de la música electrónica surgida a fin de los 80 y de los 90 termine realmente incorporando estos elementos de una manera ya mucho más natural, a partir de que ya habían ocurrido varias décadas de profundización con estas tecnologías, que la aparición de los elementos digitales permitieron concretar y materializar unos de los últimos aspectos que a la música electrónica le había costado incorporar de manera fluida, que son las grabaciones de cosas reales que se puedan manipular en vivo. El surgimiento de los samplers en los 80 terminan de darle forma a la traslación de la música concreta, a la posibilidad de hacer música en vivo con ese material. Y también ese periodo, fin de los 80, comienzos de los 90, que estaba totalmente dominado por la tecnología digital, es el momento en el que se empieza a poder tener una mirada más amplia respecto a las décadas pasadas y a que nuevas generaciones empiecen a valorizar equipos, instrumentos, dispositivos y músicas que la gente que estaba un poco siguiendo la evolución tecnológica estaba descartando. Fin de los 80 es un periodo en el que el mainstream está totalmente digitalizado, se ha seducido por completo por lo que tiene que ver con la tecnología del incipiente compact disc, pero también a nivel de creación musical, con todo lo que tiene que ver con el lenguaje MIDI, los sintetizadores digitales, los samplers, las baterías electrónicas que sonaban como baterías, los sintetizadores que tenían pianos que sonaban a pianos, ese tipo de cosas, lo cual había ido quitándole a la música hecha con sintetizadores la propiedad de relación con la música electrónica. Y mucha gente más joven empezó a, de alguna manera, sentir que en esa conversión de lo electrónico en una imitación de lo acústico y la idea de usar la electrónica para reemplazar a gente tocando, etcétera, etcétera, había algo que se estaba perdiendo. Y un poco contramano empezó a rescatar tecnologías de los sintetizadores analógicos, formas de trabajo que eran un poco las contrarias a las que el mainstream estaba imponiendo a partir de la digitalización y demás. Esto cruzado con un uso irreverente de la tecnología de la época. Y yo conocí a Flavio cuando él estaba en Resonantes, en el momento que ya estaban como dúo con Leo, justamente alrededor del año 95, cuando él, por ejemplo, una de las cosas que más manejaba en Resonantes era el sampler. Esta condición un poco actual y no tan convencional dentro de la gente que hace electrónica, que tenía Flavio de entornado tocar un instrumento acústico peculiar como es la trompeta, que no es tampoco, es una guitarra, una batería, algo que dentro del contexto del rock sea más utilizable, y su vínculo peculiar con los dispositivos electrónicos, además de que comenzó a relacionarse desde principios de la década del 90 con un personaje que es como el pivote, digamos, como el puente entre lo que sería la música electrónica de los 60 y 70 con el futuro posterior, que es Daniel Melero. Hizo que de alguna forma en la persona de Flavio pudieran como encontrarse varios, resumidos como varios mundos que tenían mucho que ver con una especie de sensación de espíritu de época, esa cosa de hibridez que se estaba comenzando a producir y que daría paso a una nueva etapa en la música electrónica, donde no solo recupera su identidad, sino que empieza a volverse más masiva a partir de lo que tiene que ver con el movimiento rave, con la expansión de la música ambient, con la posibilidad de empezar a poder hacer ediciones independientes o autoediciones. Bueno, acá tenemos algunas cosas para admirar producidas por esas épocas, en lo que se empezó a hacer viable que un artista con una tecnología relativamente básica y en su casa pueda producir discos que suenan a nivel profesional y editarlos por sus propios medios con CDRs o lo que fuese, incluso cassettes. Todo esa nueva era, digamos, del comienzo de los 90 es la que
empieza a reunir un montón de personas de edades que más o menos estarían separadas por unos 10 años como mucho, o sea, gente que en ese momento tendría entre 22, 23 y unos 30 años, que estaban en búsquedas relativamente similares de hacer hibridaciones tecnológicas, de no estar buscando adherirse a ningún género musical estricto. Y todo ese periodo se ve coronado por, un lado, algunos medios periodísticos que empiezan de alguna forma hacerse eco de este movimiento underground, digamos, electrónico. También de algunas digamos, como personas dedicadas a otras ramas del arte que no era específicamente la música, empiezan a ver en estos nuevos movimientos y proyectos de música electrónica una posibilidad de fusión más orgánica que la que generalmente se tenía en la relación entre medios audiovisuales, donde por un lado estaba quien realizaba lo que sea, una película, un video que fuese, y por otro lado una persona que hacía la música como si fuera una cosa separada, más o menos contratada. Empiezan a haber cada vez más interacciones entre creadores de proyectos visuales, de imagen, con creadores de proyectos sonoros relacionados con la tecnología digital. Y en el año 96 se realiza en Buenos Aires, en el Centro Cultural San Martín, el Festival Internacional de Video, que se llama de Video y Artes Electrónicas, pero básicamente era una especie de derivado del Festival de Video. Y en ese FIB 96 los organizadores deciden realizar una serie de conciertos con 2 proyectos o bandas por día, que un poco terminan dando un poco cuenta de lo que era la reunión de la escena por esos años. En el marco de ese periodo, que yo conozco a Flavio, y es el momento en donde también se produce otro cambio muy importante, que es que finalmente ciertos aspectos de la gente que en Argentina ya tenía como un posicionamiento musical reconocido, no solo se hace eco de la tendencia, llamémosla como de la moda, a empezar a absorber las nuevas unidades electrónicas, sino a realmente empezar a dialogar con los artistas que estaban generando esa escena, que es el caso no solo de Daniel Melero, sino particularmente de Gustavo Cerati. Para esas épocas también, en una serie de presentaciones que hace Soda Stereo, empieza a invitar a abrir los shows a diferentes proyectos de música electrónica, incluyendo a restaurantes, y comienza también un vínculo entre distintos tipos de músicos que después terminarían integrando parte, a veces proyectos que tienen que ver con Soda Stereo, a veces cosas que tienen que ver con Gustavo, haciendo proyectos en paralelo con Gustavo. Hay una banda, no sé el nombre exacto, pero bueno, estupendo, que a comienzos de los 90, año 93, comienzan la grabación de un disco que es también como un punto de inflexión en la electrónica local, que se llama Bistro Málaga, y cuando lo editan arman un sello, se llama Soledad Amapola, y una de las primeras personas en editar un disco de ese sello es Lendo Fresco. Y comienzan como las distintas personas que de alguna forma habían arrancado un poco en forma solitaria o como tirando botellas con mensajes al mar, a llegar como a una orilla común. Y todo ese tipo de elementos que también estaban marcados, digamos, por la aparición de lugares específicos para tocar en vivo y pasar y
promociona ese tipo de música. Recuerdo el Morocco, el Dorado, ese tipo de lugares, que si bien también tenían muchas veces como una cosa un poco como elitista, bueno, de marcar quiénes sí, quiénes no, y un poco esa cosa muy típica de tendencia, sí fueron como cajas resonantes que hicieron que de alguna manera se allanara el camino para que los encuentros entre artistas de diferentes generaciones y ya con diferentes posicionamientos empezaran a cruzarse de una forma mucho más orgánica. Y de alguna forma yo creo que en todo lo que hizo Flavio este espíritu de cruce está presente y es como lo que le permitió como bucear en las diferentes profundidades tanto de la música vinculada a lo ambiental como a la música vinculada al baile, como a la música vinculada a lo que tiene que ver con la experimentación, la música vinculada a lo que tiene que ver con el formato canción, y encontramos a lo largo de su obra que piense que transcurre desde el comienzo de los 90 hasta el año 2022, tenemos como una cantidad de muestras de su versatilidad que no solo justifican este tipo de homenajes, sino que de alguna forma necesitan ser puestos en contexto para comprender que hay algo hasta casi épico en ese tipo de aventura de hibridación que quizás a las nuevas generaciones resulta más o menos normales por el flujo de información tan de alguna manera simple que parece haber con internet, etcétera, etcétera. Pero es interesante recordar que todo esto surgió antes de ese tipo de relación. O sea, todos estos primeros encuentros que yo estoy un poco mencionando tienen que ver con intercambiar cassettes, con leer algunas revistas muy específicas, con prestarle atención a un pequeño comentarito que podía salir en algún periódico, en un suplemento especializado, en donde, bueno, como ahora se está muy bien tendiente a destacar, los encuentros personales eran la forma, ir a conocer el estudio de una persona, prestarse un sintetizador, entregar un disquete con samples, todo ese tipo de cosas, es lo que terminó forjando como una escena que literalmente le dio una nueva cara a lo que podemos llamar la cultura rock en la Argentina. Así que bueno, quería recordar un poquitito estos comienzos porque a nivel como forma de acción no se parece ya tanto al mundo en el que vivimos, que está como hipercomunicado, donde parece que tenemos acceso a información sobre todo, pero que desde siempre lo que buscó es algo que todavía seguimos buscando en cada encuentro, que es un latido en conjunto. Así que bueno, le agradezco nuevamente esta iniciativa y espero que eso se multiplique. Juan, muchas gracias por la introducción y el contexto. Está buenísimo, además me ayuda a entender un poco de dónde empecé yo, que es bastante ese momento en que vos hablás que ya existía una red de músicos independientes y yo, no sé, más o menos a los 15 años, por ejemplo, en el 98, empecé a ver esa escena, pero que ya existía. Fue bastante después de que empezó Sonoridad Amarilla, por ejemplo, y empecé a reconstruir de más nuevo a más viejo dentro de esa escena. Y también al ser chico y no tener tanto acceso, empecé a entrar por la Rolling Stone o Tower Records o Phoenix Discos en la Bond Street, o sea, encontrando cositas en lugares más mainstream en los que igualmente ya aparecían, o sea, no como en un principio que era algo 100% underground. Entonces sí me pasaba, por ejemplo, de ir a Tower Records, que se podían escuchar discos y estaba algún disco de Trineo y obviamente está la figura de Cerati, que a un montón de gente le sirvió para descubrir a otros artistas
que eran los artistas que colaboraban con él, los músicos electrónicos que colaboraban con él, y también sus gustos. Leer una nota y decir, escucha tal cosa, tal otra, y a partir de ahí uno empezaba como a armar una red. Es un poco posterior a ese momento que hablas vos, pero también es muy anterior a este momento de cuál es el acceso a la información, y siempre eso, el vínculo era de ir rastreando fuentes y encontrando ahí esos artistas. Yo eso, por mi generación, para mí primero la música electrónica fue más que mi Brothers y ese tipo de músicas, y de repente encontré una música argentina que en un principio sentí que no tenía un vínculo directo con eso, aunque sí, me parece que toda la música electrónica está súper vinculada, y ahí fue que conocí a la música de Flavio, Gustavo Lamas, y podría decir todo el sello Frágil, que era el sello de Morocco, que eran lugares a los que yo tenía acceso por vivir en Buenos Aires y eso, tener 15 años, salir y conocer cosas. Flavio, eso primero me llamó mucho la atención, era eso, también ser el músico que toca con Cerati en ese momento era como algo así de un peso, como que era como, tenés toda la onda, era eso. Y me gustó mucho Trineo, lo fui a ver alguna vez que tocó como Trineo, y también lo vi alguna vez que hicieron en el Centro Cultural San Martín, en la parte de afuera, que tocó mucha gente, que debe haber sido 2000, no sé, en el 2000, sí, que tocó todo el mundo, que ahí tocaron Bonocio, y era eso, podías estar ahí, y nada, fue buenísimo, y yo fui teniendo acceso a esta música de esa forma. En un principio, no siendo parte de la escena, sin hacer música todavía, empezaba a probar a hacer algunas cosas, pero la tecnología era mucho más limitada, tenía una compu y probaba cosas con eso. Unos años más tarde empecé a hacer música, empecé a mostrar mi música, y para el año 2004 empecé a tocar en vivo, y yo estaba bastante relacionado con la escena de músicos electrónicos que tenían algo que ver con la galería Belleza y Felicidad, que venía Matías Aguayo de afuera. Fueron las primeras veces que había como bastante diálogo entre algunos músicos argentinos y algunos músicos y sellos de Alemania, más que nada de la ciudad de Colonia. Entonces en ese momento era súper fértil, yo podía ir ahí, ver esos músicos de afuera que después crecieron muchísimo, en un contexto de una galería de arte chiquita, más o menos como este lugar. En mi segunda fecha en vivo, un amigo mío, Majarpone, me invitó a tocar, que era una fecha con Flavio en Belleza, y eran fechas muy chicas, tocaba Flavio, tocaba yo primero, Flavio, y leían unos poemas, era un jueves a la tarde. Y nada, obviamente estaba muy nervioso de conocerlo a Flavio. Yo a partir de ahora me voy a poner bastante personal. Yo tengo una imagen construida de Flavio que tiene un poco de chiste de su música, que hace referencias al frío, ¿no? Trineo, todo, y él tenía una imagen y yo tenía construida una imagen de músico electrónico, que es una persona fría, ¿no? Una idea así. Y ese día, charlamos un ratito antes, no mucho, yo toqué, después tocó él, y me dijo que le había encantado lo que yo había hecho, y me dijo si quería hacer una jam en ese momento ahí. Yo era la segunda vez que tocaba en vivo y nunca fui músico, o sea, tocaba con la compu, fue tipo, obvio. Hicimos música ahí juntos en el momento, para las personas que tocaban. Así que eso, para mí fue una experiencia increíble. Y me dio su mail, tengo el papelito, todavía hoy no lo traje porque ya me parecía demasiado, pero lo tengo, que era la forma también de comunicarse en ese momento, y le mandé un mail y me invitó a la casa y empezamos a tener un vínculo, eso, de un momento hacer algunas jams, pero también de ir y ver qué estaba haciendo, y él me ayudó a terminar mi primer disco. Entonces empecé a ir a la casa, mezclábamos, producíamos un poco mi disco. Acá está Francisca, la hija de Flavio, me acuerdo una vez de ir a buscar al jardín a ella incluso, así que imagínense que fue en 2005, hace un montón. Y a partir de ese momento construimos un vínculo de amistad que fue compartir proyectos. No es que hicimos alguna cosa juntos en un tema, o alguna otra vez hicimos una jam o algo así, pero más que nada fue de escuchar cosas y colaborar. En esa primera vez él me ayudó a terminar mi disco, que para mí fue como increíble tener a Flavio ahí en ese proyecto.
Y después yo los acompañé mucho como visitante y remixer en toda la producción de los 2 discos de Ir a los Estados. Entonces ahí compartí un montón de ir y escuchar cómo trabajaban y mezclaban allí. Y empecé, sí, varias fechas, fui yo el telonero en la presentación del primer disco, o sea, tocaba yo hacía una especie de intro ambient y después tocaba Inclap. Así que bueno, fue un poco eso todo lo que compartí más musicalmente. Después rebobino un poquito, otra fuente de información que me salió un montón era Buenos Aliens, las entrevistas de Buenos Aliens, que no las escuchaba en vivo en otro momento de internet, sino que me bajaba las entrevistas y las escuchaba, y de ahí también iba sacando información y escuchaba los sets en vivo que hacían, que tal vez sonaban bastante mal, pero bueno, era algo. Y por ejemplo ahí escuché que Flavio le gustaba Monolake, que es Robert Henke, y para mí una re fue Monolake hasta que conseguí los discos. Y Monolake hacía patch con Max MSP, que eso después se transformó en el Ableton Live, que yo llegué, o sea, tengo el demo del Ableton Live 1, que me lo dieron físico una vez una música que vino de Alemania, y entonces medio que llegué a esa tecnología que la sigo usando hoy, 20 años después, gracias a Flavio, que me acuerdo de eso, que hable de Monolake, del Max, el Reactor y todo ese mundo, yo lo inventé a través de él, y bueno, es una tecnología que en ese momento para mí salió y fue exactamente la herramienta que yo necesitaba, era como que funcionaba un poco como mi cabeza, y bueno, y es loco 20 años después que sea una de las herramientas más estándar y se haya desarrollado tanto como tantas otras cosas que bueno, más te va a haber pasado a vos, que en un momento nacen, te encantan y de repente continúan y se siguen desarrollando, y por suerte nada, hoy en día son más accesibles y todo el mundo las usa. Así que nada, quería destacar eso también como de eso, que fue una fuente de información de eso. Después, nada, Flavio tenía una forma muy especial y muy personal de trabajar con la música, muy artesanal, muy de sus conocimientos más que las herramientas. Todo esto que hablaste del sampler es muy de Flavio. Eso del disco de Trineo es hecho 100% con un sampler, con una memoria muy chiquita que no sé, deben haber sido 16 megas, y es más una artesanía de cargar un montón de sonidos cortitos en un aparato y hacer un trabajo artesanal súper complicado para construir unas fantasías con eso. Y eso, siempre me gustó verlo trabajar a él, también se armaba ahí como unos lugares muy lindos para trabajar, como que le daba mucha bola a cosas que tal vez a uno se le escapan, de justamente de crearse un mundito en ese lugar y darle lo especial que realmente tiene el hacer música. Así que bueno, creo que es eso todo lo que puedo decir de Flavio. Eso, compartimos un montón de cosas así, de tocar juntos, de verlo a él trabajar, de verlo todo el desarrollo con Isla y con Lolo. Los grabamos una vez en La Terraza, que era un proyecto que teníamos acá con Carolina y otra gente más, y salió un disquito de eso, una grabación en vivo. Fue siempre un vínculo de eso, de hacernos remixes, juntarnos a escuchar, fue como algo muy lindo y muy personal. Y bueno, y los últimos años él se vino a vivir a Mar del Plata, ¿hace cuándo fue más o menos? 2015. 2010. 2010. No, en 2010, claro, o sea, habrán sido 5 años después que yo lo conocí. Apenas se vino, fue un poco más difícil encontrarlo y vernos, pero fue un contexto muy especial de él, de estar peleándola. Y yo siempre fui muy insistente, le seguí escribiendo y todo, que lo quería ver, porque alguna vez vinimos para algún festival o algo, y después sí se dio que empezamos a venir porque Jupi nos invitó a tocar con Pablo, que teníamos un grupo llamado Carisma, y ahí sí empecé a volver a ir a la casa de Flavio y a compartir cosas con él. Y el último año vinimos un par de veces directamente a visitarlo a él y estar con él. Que fueron momentos muy fuertes y muy especiales, y también algo de la generosidad, creo que hablabas vos de Flavio, de que se acercó a tu galería, que fue así hasta el último día, y conmigo fue muy generoso, eso, no solo en la música sino en lo personal, y de compartir cosas que bueno,
son muy intensas. Así que bueno, eso es lo que tengo ahí para compartir y ahora lo dejo acá. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, los que no me conocen, yo soy Jupi o Juan Andrés, soy músico, soy de acá de Mar del Plata. Bueno, la realidad es que si tengo que decir cuándo lo conocí a Flavio o cómo lo conocí fue a través del cable, tipo haciendo zapping, volviendo a la escuela, poniendo en TV. En el video de Puente, que aparece ahí. O sea, esa fue la primera vez que lo veo y lo identifico como una persona que tocaba música. Pasó. Yo no sé qué estaba escuchando, cualquier cosa. En fin. Después, realmente de a poco empecé como a sentir la presencia de él. Ni bien llega a Mar del Plata, en todo lo que sería la comunidad de músicos y demás, imagínense que fue como todo un suceso. Con Leo estábamos haciendo un festival que a su vez daba una suerte de capacitaciones para artistas independientes. Bueno, él estaba ahí en el público, opinando, levantando la mano, debatiendo, reenroscándose, proponiendo. Y encima esa fue el mismo festival donde él cierra con un live set. Bueno, ahí lo conocí de lleno. Dejó una buena impresión, la verdad que no... es esto lo que dice él. Creo que él también jugaba con la imagen de músico frío, electrónico, preciso, y era totalmente lo contrario. Siempre fue tenía un gran sentido del humor y siempre jugó con eso. El mismo chiste contado por él era mucho más gracioso que si lo hacía uno. La realidad es que en ese tiempo un momento donde él no estaba produciendo mucho, pero estaba conociendo la ciudad. Hizo unas jams en un bar que se llamaba Rondó, en ese momento Cliptown o Rondó. Extemporice. Y vos, Leo, estabas también, estabas ahí. Y bueno, un día yo andaba por Irigoyen, había salido y dije, uy, está la jam esta. Bueno, yo me mando. Entré y me subí al escenario, sí, directamente. Creo que vos me habrás dado una guitarra y Flavio estaba ahí, como que Flavio estaba ahí con la compu y pasaban gente y la música no paraba de sonar y sonaba increíble, estaba buenísimo. Bueno, toqué 3-4 minutos, lo saludé, me dijo muy bueno y no lo vi poner en 2 años, me lo habré cruzado por la calle con él. Y un día estaba en el Club Tri, yo con un sintetizador que me había comprado, Electra V2. En ese momento había como un club de sintetizadores. La Jam MIDI, ¿verdad? La Jam MIDI, entonces yo estaba ahí esperando que lleguen los chicos y conectar, y mientras tanto rápidamente tratando de aprender cómo funcionaba eso, porque recién lo había comprado. Yo estaba enroscado ahí en un rincón con los auriculares y viene él y se me sienta al lado. Y digo, oh, ¿qué es eso? Y le mostré, se puso los auriculares, estuvo 5 minutos jugando con eso y me dice de que quería que yo le grabe, que él iba a tocar en vivo y había una canción que quería que yo toque la guitarra. Yo tenía una banda llamada Tantra, él la había estado escuchando en internet, no sé si la vio en vivo, creo que no. Y bueno, le digo, buenísimo, sí, ya. Le pongo la guitarra a la canción que sea. Bueno, llego a mi casa, me pasa el tema. Claro, lo que había era un sintetizador que hacía un sonido recontra raro, en una armonía que no terminaba de entender, pero quedaba buenísimo, y yo tenía que reproducir eso con la guitarra. Y ya, bueno. Nos juntamos, le dije, mirá, está difícil, pero bueno, conseguí esto. Un sonido, se lo mandé, re contento. Buenísimo, buenísimo.
Pero seguí laburándolo y claro, él lo que quería es que yo lo toque a mi manera, ¿no? Que uno con el tiempo me van cayendo esas fichas, que al ser músico quizás tan respetado uno quiere cumplir, uno se pone en sesionista quizás, en intérprete del otro, y en realidad lo que él tenía muy en claro, que es lo que se nota en lo que ellos cuentan, que él mismo me ha contado lo de la galería, o sea, son eventos muy épicos para él también, que lo humano y lo musical era lo mismo. Él trabajaba mucho en lo emotivo y bueno, se rodeaba de gente que le gustaba cómo sonaba, por decirlo de una manera, no solo si tocaba un instrumento, sino que esté en armonía con lo que él sentía. Eso me di cuenta cuando fui conociendo a la gente que lo rodeaba, ¿no? Y bueno, claro, nos juntamos me dijo que íbamos a hacer un cover de Melero, nos juntamos a ensayar en su casa, Vuelta por el Universo, y quedó buenísimo, yo salí re contento. Había tocado como 1000 veces la canción antes de ir. Estaba chocho, y nos pusimos a jugar ahí con unos pedales, y después empezamos a llamear 2-3 minutos, digo que cortar, porque bueno, él tenía sus responsabilidades con su familia, y sabía que si no cortaba, eso sigue, ¿viste? Entonces cuando había que cortar era... Entonces, él le gustó tanto que vino a mi casa y ahí nos pusimos a improvisar horas. Tiró unas bases, las hizo ahí en el momento y se llevó toda la grabación, volvió a mi casa, que es un departamento chiquitito de La Perla, por suerte éramos vecinos, nos cruzábamos también con Facu. Y bueno, él era como su cabeza estaba 100% en la música, pero totalmente centrado en él. O sea, lo más punk que eso no hay. De hecho, él, antes de estar en esta cuestión, de entrar en la cuestión de la música electrónica, me hizo mucho hincapié de que iba a Cemento, de que era punk, o fue unos meses punk, decía él, que fue se lo llevaron preso, estuvo, no sé por qué, por una cosa que en los 80 te llevaban preso, podría ser cualquier cosa. Pero no creo, pero sí, podría haber sido. Y iba a Cemento, escuchaba las bandas del momento, pero nunca le interesó encajar en nada. O sea, él quería que la música encaje con él y con los que lo rodeaban, por ejemplo. No sé si lo hacía de manera tan consciente, yo creo quizás que no, pero él era así y era auténtico. Y bueno, descifrar eso fue muy lindo porque qué mejor que tocar con alguien así, yo no se me ocurre. Que encima tenía mucho oficio, era muy profesional, pero que a su vez quería armar, quizás, creo que fue la primera banda, digamos, de canciones, que él tocaba el bajo en un cinte, yo la guitarra, después se suma Pedro en la batería, y él cantaba sus canciones en formato banda. Creo, no sé si estoy tan seguro que fue la primera vez, ya siendo muy experimentado. Claramente él tenía una deuda pendiente consigo mismo, y bueno, ahí empezó todo, tiro un par de detalles, podría estar horas, era todo muy contraintuitivo, digamos. De repente, ¿te parece que el hi-hat tenga este volumen? Sí, lo escuchabas, y claro, después cuando lo escuchabas de vuelta, y sí, quedaba hermoso, y él estaba como imponiendo una lógica diferente a lo que uno, por más que uno sea under o abierto, uno tiende a establecer categorías de lo que está bien, lo que está mal, sobre todo lo que es el sonido y las bandas, ¿no? Que uno, sobre todo hoy, se entiende que lo profesional o el sonido profesional es estar en un estudio muy muy caro, y que si la banda llega a eso es porque se ha superado a sí misma. Y él grabó ahí en un monoambiente y después en un lugar muy lindo también que se armó en la casa, con una compu y un sintetizador que era el Monologue,
que realmente él conectó con eso de una manera increíble y me dijo que nunca le había pasado con otro instrumento, de que claro, le surgían las bases de bajo para construir las canciones. Bueno, hoy lo que vamos a escuchar es un disco, lo anteúltimo, porque hay otra obra más póstuma, que es de ambient. Y creo que el ambient es lo que le permitía a él ser más auténtico todavía, o sea, más punk, por decirlo así. Y en las canciones que nosotros tocábamos, había un momento, no pude conseguir las pistas, pero en las pruebas de sonido con Pedro nos reíamos, o sea, para probar sonido lo primero que poníamos eran las pistas. Y sonaban las pistas y te podías quedar escuchando las pistas solas. En unas pistas que eran como unos soniditos, no... Él tocaba el bajo en vivo, no duplicaba su voz tampoco, era solo un ambiente. Que estaba re bueno, o sea, siempre decíamos, uy, ahora hay que tocar arriba de eso, es como... En fin, él empieza también con el ambient y vuelvo a esto de lo vincular. Él cuando trabaja con Melero en conga y en... ¿cómo se llama el disco? Cámara, ¿no? ¿Cómo? Cámara, ¿no? Cámara. Él conoce a Tunión. Yo en un momento le abrimos a Babasónicos y estábamos en el camerín. Y ellos estaban recordando cómo se conocieron. Se conocieron en el colectivo, yendo al estudio Melero y no sabían que iban al mismo lugar. O sea, estaban ahí hablando de música y en el camino se enteraron que iban al estudio Melero a grabar, o a sesionar, o no sé. En fin, era un tipo que se ponía a hablar de música en el colectivo, o sea, eso como a vos te pasó, que fue al estudio, muy curioso y siempre buscando otros. Era así por ahí quizás selectivo y también tenía sus momentos de estar quizás más centrado en la vida familiar o solo, pero era súper importante eso. Yo lo destaco porque más allá de lo técnico, que está buenísimo y se puede analizar el disco y la obra de él, como que es muy en contra a todo lo que sucede ahora, y a su vez él seguía muy bien lo que serían las noticias o la actualidad y analizaba mucho. Él a veces me llamaba por teléfono y hablábamos, no sé, de lo que estaba pasando en el mundo, y tenía un nivel de análisis increíble. Bueno, con Facu hemos estado en una tertulia y yo creo que quizás el clima de hoy, donde lo cooperativo o el encuentro con el otro cuesta más, él ya lo venía sintiendo, le generaba mucha frustración. Y su obra, lo que hicimos en Super Brillantes, su última canción que es Diversidad, literalmente es como, no digo un escudo, más bien como un arma en contra de eso. Y era difícil entenderlo, porque uno quería colaborar y decía, bueno, abrí un Instagram. No tenía cuenta de Instagram, o sea, eso fue gracioso. Abrió una cuenta de Instagram, de repente le estalló gente de todo el mundo que le hablaba. Y bueno, hubo que convencerlo, ¿no? Después entendió, él también aprendió a usarlo muy rápido, pero imagínense en lo contrario a la lógica que tenemos hoy, que él no veía la necesidad de abrir un Instagram. Era el furor el Instagram, no existía TikTok, era realmente una herramienta para un músico. Bueno, lo digo como ejemplo, hubo muchas cosas más de ese estilo sucediendo. Siempre con una coherencia total. Bueno, lo que entiendo yo es que después de hacer estas canciones, que las letras hablan mucho del otro, la primera canción que hicimos se llama Encontrarnos, y para él
estar ahí cuando él la estaba armando. Bueno, yo tocaba los acordes, él armaba la melodía, traía una letra, como que fue un proceso un poquito largo, pero era muy liberador para él. Se ve que él tenía mucho que decir y se lo venía guardando, quizás por, según él, un duelo que le estaba costando mucho, que fue cuando murió Gustavo Cerati. Y él ahí me dijo algo que puede ser muy útil para todos nosotros, que algo que le costaba era escuchar la voz de su amigo después de haber tocado mucho con él y de haber hablado con él, y que de repente lo sentís que está ahí hablándote en el oído, ¿no? Y a su vez esa voz te recuerda cuando en el escenario de tal lugar, tal día tocaron. Es muy difícil elaborar eso como amigo o como conocido, como músico que ha tocado con alguien que parte muy joven, ¿no? Y le costó y lo sobrellevó con la música y con el arte también, porque dibujaba muy bien, escribía muy bien, las letras eran increíbles. Todavía yo las sigo, bueno, he tenido que usar el diccionario, no voy a decir que no, o sea, y muchos de acá quizás también, y no lo digan, pero sí, y elegía cada palabra de una manera muy específica. Y bueno, voy a contar esta anécdota más porque lo importante acá es la obra de Flavio. En el momento que estábamos componiendo Super Brillantes, era un disco que iba a tener 8 canciones. Las grabábamos, yo estaba súper feliz. Cada tanto me llegaba el mail, una mezcla, me voy de viaje, yo estaba en plenas vacaciones escuchando todo lo que él me mandaba. Cuando vuelvo me dice, bueno, al final no vamos a hacer un disco, vamos a hacer un EP y estos 4 temas no van a salir. Digo, ¿pero por qué? O sea, yo pensando que había, no sé, había pasado algo. Me dijo como que no encontró la letra, o sea, no encontró la letra justa para acompañar la canción. Y ese ya era el motivo para descartarla. Estaban buenísimas las canciones, no voy a mentir, o sea, para mí. Y lo que quería destacar del tema de las letras es que si bien él está cerrando su obra haciendo ambient, las canciones se llaman Desplegar y Planear y Mid-Side, Refugio Mid-Side. Y bueno, es un montón porque desplegar y planear me hace pensar en una persona que está en el aire, que despliega, supongo, alas y empieza a planear, a sobrellevar una situación, lo cual lo describe muy bien a él en ese momento. Es exactamente él en ese momento lo que sentía, lo que estaba pasando y lo que él comunicaba. Y Refugio, Mid-Side, bueno, justo hoy hablamos un poquito Mid-Side es cuando a la hora de mezclar separás, ¿no?, los canales. La información que es estéreo y la información claro, que es mono, y que ese era su refugio. En ese momento él estaba con una tablet a full, con un iPad, mejor dicho, unas aplicaciones súper raras que me mostró, y usando el Melodyne, que es una aplicación, es un plugin para afinar la voz, pero él la está usando para cualquier cosa. O sea, no había una voz ahí, o quizás hubo una voz en un principio, era una locura ver eso. Bueno, vos estuviste bastante también con ese material. Lo hizo mucho en la cama, ya por una cuestión de cuidar su energía y demás. Y el refugio de él era la música también, y eso también lo compartió. Lo cual me hace pensar en un artista recontra comprometido con su visión del mundo y su manera de comunicarlo a los demás, que es a través de la música. Así que bueno, es difícil a veces
recordarlo porque lo vincular, como repito, estaba muy, muy presente en las canciones. Y sobre todo si podías estar con él cerca y ver lo que le pasaba en el día a día, que no era fácil y que la verdad que lo sobrellevó de manera muy ejemplar. Bueno, no quiero extenderme más, podría sacar un libro, no sé, puede ser, podría ser. Hay muchas historias. Una que se me vino hoy a la mente, había notado cosas, pero ya fue. Una que se me vino a la mente es, en Colombia, había un tipo escribiendo un libro sobre la música electrónica en Latinoamérica y quiénes habían sido sus precursores o los primeros en elaborar música electrónica como más tirando a la pista de baile y más elemento. Lo que vos hablabas, que era a fines de los 80, bueno, tipo sabía un montón, pero un montón. Y con Pedro ya lo veíamos peligroso, digo, este no lo va a dejar pasar tan fácil, o sea, lo persiguió toda la noche, lo arrinconó, le estaba haciendo una entrevista y no terminaba más la entrevista, o sea, le preguntaba de todo, o sea, el tipo sabía todo de la vida de Flavio más que él, y él lo miraba como, viste, estaba exaltado, el tipo está en estado de exaltación, y tuvimos que inventar algo como para sacarlo de ahí. Todo bien con el señor, no sé el libro si habrá salido o no, pero él despertaba mucho respeto en un montón de gente. Hay un montón de gente que no lo conoce, lamentablemente, que seguramente eventualmente lo va a conocer, o lo conoce y no es consciente de ello, pero sí, la gente que lo ha conocido, ya sea identificado como músico o como persona, ha quedado totalmente tocada por su obra, no es totalmente indiferente y despertar ese tipo de cosas. Tan así que también tuve la posibilidad de interactuar con músicos mainstream, por decirlo de alguna manera, y venían desde lejos, lo veían y venían corriendo a saludarlo, y no sé, se me ocurre Fernando Ruiz Díaz, o Andrés Jiménez, o Palo Pandolfo, me acuerdo que eran muy amigos, y uno ve la música que hacía cada uno y vos decís, pero qué raro, ¿no? Y claro, no, en sus orígenes compartían un montón de cosas en realidad, también una visión del mundo, qué sé yo, realmente ver el respeto que generaba era bastante intimidante en ese contexto. Así que bueno, ojalá que, esto es una cuestión de deseo, que ojalá que la obra de Flavio no quede tan cerrada para un grupo que está muy comprometido con la música, sino que sirva para que otra gente se comprometa a escuchar de otra manera y a vivir la música de una forma que no es la que hoy estaría sucediendo a nivel masivo, quizás. Bueno, nada más. Bueno, me queda por dar un espacio, si lo quiere tomar, no sé, Francisca, si querés compartir algo con nosotros. Nada, como te decía, felices de que estés acá. Nada, gracias a todos por venir en primer lugar y gracias a Cami y a Facundo, no solo por gestionar esto, pero también por el vínculo de amistad que formaron, que yo me consta que es muy importante, que fue muy importante, y al festival, y bueno, a Ernesto, a Jupi, a Isma, por venir a charlar también. Es todo agradecimiento, un poco retomar algo que yo siempre escucho y que leo en todo lo que la gente dice sobre mi viejo, es la palabra sensibilidad, siempre surge, y no me parece no me parece redundante seguir mencionándolo porque creo que se requiere una gran sensibilidad para hacer todo lo que él hizo. Una persona muy moderna, extremadamente, que no tuvo un camino lineal. Hay muchas personas que no sabrán esta anécdota, pero él empezó en la música a los 16, tocando la pandereta en un restaurante griego en Buenos Aires, y él siempre amó la música, siempre fue una persona muy musical, yo creo que fue la disciplina que más lo atravesó, pero también
hizo libros, hizo ilustraciones 3D, escribía, dibujaba, profundamente atravesado por todas las disciplinas artísticas. Y bueno, él tenía como una serie de hábitos que claramente tenían que ver con esta sensibilidad. Él iba a todos lados con un minidisc, con unos auriculares y un micrófono, y grababa samples de cualquier cosa, del mar, de una conversación en una plaza, de, no sé, los ruidos de la olla en la cocina, si alguien estaba cocinando, y él guardaba todos esos sonidos y no sé si realmente los usaba después, pero los tenía. Yo conservo ese minidisc y todos los CDs rotulados con las fechas, y tenía ese tipo de hábitos que eran como muy particulares de él, que hablan de una persona que el día a día era un compromiso con el sonido, con el arte y con esta sensibilidad. Y bueno, creo que por ejemplo, uno de los recuerdos más lindos que yo tengo de él es que cada vez que él sacaba un tema o hacía un demo o grababa algo, me avisaba, y yo viajaba mucho, yo acá nos veíamos mucho, y me avisaba y me decía: che, Fran, vamos a escuchar esto, pero a la playa. Él amaba Mar del Plata, amaba el mar, era una gran inspiración. Y íbamos con el auto y el pendrive, y enchufaba el pendrive y escuchábamos el tema antes de que saliera, antes de que fuera nada. Hay temas que no salieron también. Y nos íbamos a la Rambla y estacionábamos el auto y lo escuchábamos 10 veces. Y nos sentábamos en silencio y escuchábamos. Esos son como los recuerdos más lindos que tengo con él. Y de él siempre querer compartir lo que hacía, no se guardaba nada, y le importaba mucho el encuentro con la gente y compartir con los demás. Y también por eso para mí este evento es tan importante y tan lindo, porque él, el mayor deseo que tenía era que su obra se siga escuchando, es la manera de mantenerlo presente, y me parece un espacio hermoso, gracias a Gran Pez también, que no sé si lo mencioné, y bueno, invitarlos a escuchar este disco de él y toda su obra, que es preciosa. Hizo muchos proyectos, ahí está todo disponible en internet, en Bandcamp, que siga circulando su música, su obra, y que ojalá los pueda atravesar a todos y seguir haciéndolo en el tiempo, y generando nuevas miradas también, porque creo que cada persona que lo escucha tendrá una sensación y una sensibilidad diferente, y creo que eso también es valioso. Y bueno, eso. De nuevo, agradecerles por estar acá.